Tenemos el siguiente problema. Se tienen dos fuerzas iguales de 25 newton y forman un ángulo de 70 grados. Hallar la fuerza resultante. En este caso tenemos dos fuerzas, vamos a denominarlos de esta manera. Fuerza 1 de 25 newton y la fuerza 2 también tiene 25 newton porque son iguales. Luego tenemos un ángulo de separación entre ambas, ¿no? Un ángulo alfa de 70 grados. Finalmente nos piden hallar la fuerza resultante. Para poder hallar la fuerza resultante, que es el principal objetivo de este problema, necesariamente primero vamos a ubicar a estas dos fuerzas y el ángulo de separación de estas dos fuerzas en un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Para ver cuál es la gráfica de estos vectores. Aquí tenemos un eje de coordenadas cartesianas, el eje X, el eje Y, el eje menos X y el menos Y. Vamos a ubicar, primeramente empezamos por la fuerza 1. Para simplificar el problema vamos a colocar la fuerza F1 sobre el eje X a 0 grados. A esto denominamos fuerza F1. De igual manera la fuerza F2. Dependiendo del método, ya sea que utilicemos el método del polígono, el método del paralelogramo, podemos ubicar al vector resultante, ¿no? Vamos a utilizar nosotros el método del paralelogramo para este caso. Entonces, el vector 2 o la fuerza 2 va a estar a 70 grados del vector 1 o de la fuerza 1. Entonces tenemos los dos vectores. Para poder hallar su resultante, necesitamos graficar los paralelos, ¿no? De acuerdo a lo que conocemos, por eso se conoce como el método del paralelogramo. Vamos a trazar las paralelas de la fuerza 1 en este sentido y de la fuerza 2 en este sentido. Ya una vez teniendo las paralelas de ambas fuerzas, podemos trazar el vector resultante, que es desde el origen hasta el punto donde va a intersectar las paralelas que se ha trazado. Una vez trazado, este vector se le conoce como la fuerza resultante. Gráficamente esto es el vector resultante. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el método de las componentes para poder obtener el vector resultante y también la dirección que tiene. Entonces, para ello vamos a identificar las componentes. Por ejemplo, tenemos de la fuerza 1, la componente en X es 25, ¿no? Porque sabemos que esta magnitud es de 25 newton. Entonces, una componente en X para el vector 1 de 25 newton. Y la componente en el eje Y, vemos que este vector no tiene ninguna componente en el eje Y, por lo tanto su componente es 0. Como estamos hablando, 0 newton. Esto es el vector o la fuerza 1. Para la fuerza 2, tenemos en este sentido, tiene una componente tanto en Y como en X. Sin embargo, estas componentes están sujetos a su dirección.
Esto ya hemos resuelto en problemas anteriores. Tiene una componente en X y otra componente en Y. La componente en el eje X es igual al módulo por el coseno del ángulo, que en este caso sabemos que es 25 newton por el coseno de 70 grados. Entonces ya tenemos la componente en el eje X. Realizando la multiplicación tenemos 8.5 newton. De igual manera vamos a buscar la componente en el eje Y de esta fuerza 2. Entonces es la fuerza 2, en este caso igual fuerza 2, por el seno del ángulo. Entonces es de igual manera 25 newton por seno de 70 grados. Entonces la componente Y de la fuerza 2 es igual a 25 por seno de 70 grados. Y esto es 23,5 newton. Entonces, para hallar la fuerza resultante, sumamos la fuerza 1, que tenemos como componentes 25 y 0. La fuerza 2, tenemos componentes 8,5 y 23,5. En ambos casos las unidades son de newton. Entonces realizamos una suma vectorial, que esto es igual a la fuerza resultante. Sumando 25 más 8.5 es 33.5. Por una parte el eje X, la otra parte 0 más 23.5 es 23.5 de newton. Entonces, esto es la fuerza resultante en su forma vectorial. Vamos a hallar el módulo de esta fuerza resultante. Para poder hallar el módulo, elevamos al cuadrado a ambos componentes y extraemos las raíces 33.5 al cuadrado más 23.5 al cuadrado. Y aquí tenemos el módulo del vector resultante. Y esto es igual a 40.9 newton. También vamos a poder hallar la dirección de este vector resultante, vale decir el ángulo que tiene el vector resultante. El ángulo se halla con la tangente a la inversa de la componente en Y sobre la componente en X. En este caso, 23.5 sobre 33.5. Y la dirección del vector resultante es tiene una dirección de 35 grados.